con determinados aspectos de la inmovilización y sujeción mecánica de internos en el centro penitenciario Sevilla 2. Para formular la pregunta agrupada tiene la palabra la señora Mora. Gracias. Con esta pregunta tengo el mismo problema que las anteriores, y que le solicito una información que realmente me da, pero por lo que veo, realmente sería fácil, ya que tienen, en realidad la respuesta que yo quiero la tienen por escrita remitida a la defensora del pueblo. Lo único que, ya que se lo mandan a ella y se lo estoy pidiendo yo, dentro de mis funciones constitucionales de control al Gobierno, resumirme o mandarme esas comunicaciones con toda esa información que estoy solicitando. No una copia de lo que han mandado la defensora del pueblo, pero el contenido lo tienen. Ese contenido es el que estoy pidiendo de toda la información que le he pedido. Bueno, se le agradecería que me la facilitara porque es la pregunta que le he realizado dentro de mis funciones de control. Eso mismo, ese contenido de la información es lo que le he pedido exactamente en esta pregunta sobre todas las sugerencias que se realizan respecto a sujeción mecánica y el grado de cumplimiento que han observado o no en el seguimiento que han realizado. Gracias. Muchas gracias a usted, señor secretario de Estado. Muchas gracias. Le hemos trasladado en parte, ya también le hemos respondido a la pregunta que usted hace en anteriores intervenciones mías, en el día de hoy, en respuesta por escrito. Mire, al final tenemos la sensación de una duplicación de esfuerzos permanentes. Hay organizaciones como el Defensor del Pueblo, que hace su trabajo, en el que tengo la sensación de que hay muchos diputados que lo que quieren es, oiga, páseme todo lo que se le dé al Defensor del Pueblo. Y, sinceramente, creo que no ese es el trabajo que tiene que hacer un senador, una senadora o un representante de los ciudadanos. Para eso ya está el Defensor del Pueblo. Ustedes tienen acceso a esa información. Yo no tengo inconveniente en hacerle llegar esa información que usted me pide. Antes se ha producido con otros senadores información que, entre otras cosas, está en la página web del Ministerio de Interior y está a su alcance, la pueden buscar y no tenemos que llevar a que se realice una respuesta que luego no les gusta porque no coincide con lo que ustedes buscan. El dato que quieren está publicado, se hace un esfuerzo y un ejercicio de transparencia muy importante desde el Ministerio del Interior y se quiere ampliar en esa materia. Nos preguntan datos de otros ministerios que no estamos en condiciones de responder. Nos preguntan datos de otros países que tampoco estamos en condiciones de responder, pero bueno, intentaremos seguir en esa línea. Yo me comprometo a hacerle llegar ese resumen que usted me pide y que le dé, y espero que le dé, que sea suficiente para responder a la pregunta que usted realiza. Pero mire, creo de verdad que tenemos que asimilar algo que es importante. En España disfrutamos de un Estado de Derecho sano y pleno, que tiene instituciones que velan por el cumplimiento de las normas desde distintas perspectivas y que hay un trabajo que es el control parlamentario y hay otro trabajo que es diferente, que es el que realiza la Defensoría del Pueblo, que tiene una función distinta y que no podemos sustituir porque al final o sobra el Defensor del Pueblo o sobra el trabajo que se hace en el Parlamento. Creo que tenemos un campo muy amplio para poder desarrollarlo. ¿Usted quiere que le traslademos ese resumen? Le trasladamos el resumen de lo que se ha remitido a la Defensora del Pueblo y espero que de esa forma pues podamos tener resuelta esta pregunta. Si lo que plantea es que todos los documentos que se remitan al Defensor del Pueblo se le haga un resumen y se le pase, pues creo que no es una tarea útil, adecuada en el funcionamiento que tiene que tener las cámaras. Muchas gracias, señor secretario de Estado. Señora Mora. Señor secretario de Estado, a ver, me parece, soy senadora y tengo una función constitucional. Creo que no me debe usted decir cuál es mi función. Mi función viene en la Constitución y mi función es de control al Gobierno. La Defensoría del Pueblo es un comisionado de las Cortes Generales, es decir, nosotros. Creo perfectamente que mi función de control soy yo la que decide cuál es en cada momento cuando realizo preguntas. Yo en ningún momento le he pedido por escrito que me envíe la información que le envía del Defensor del Pueblo. Le estoy pidiendo cosas concretas de investigaciones que ha realizado la inspección de servicios y eso está dentro de mis funciones y dentro de su obligación creo que está la de facilitármelo. No porque yo lo diga, sino porque lo dice la Constitución. También decirle que su función, dentro de sus obligaciones también está la transparencia. Y precisamente comencé mi intervención diciéndole que su departamento era el que, de todos los ministerios a los que le hacía preguntas, y se lo digo para que lo sepa,
era el que más se escaqueaba realizando respuestas. Hay otros departamentos que realizan contestaciones más detalladas, que me ha llegado a negar por decir que no es público copias de instrucciones. Si fueran públicos y estuvieran en una web no se las pediría. De hecho, precisamente los senadores y diputados tenemos dentro de la Constitución pues unas prerrogativas diferentes a las de cualquier ciudadano, precisamente para acceder a la información, mientras que no sean reservadas. Esa es la forma normal de funcionar de su ministerio. Entonces, perdóneme, pero creo que mi función de control está decidida por la Constitución, no me la limite usted porque no debería. Gracias, señor secretario de Estado. Señora Mora, yo no le voy a dar ninguna lección de cuáles son sus derechos y cuáles son los míos, que también tengo algunos. Lo que sí le digo es que usted aquí, y lo hemos oído todos, me ha dicho, si es muy fácil, lo que yo he pedido es un resumen de lo que han mandado al Defensor del Pueblo. Bueno, pero... y yo le he dicho que creo... Mire, usted me ha hecho una serie de preguntas, ha hecho una serie de preguntas a mi departamento, en este caso a instituciones penitenciarias, en el que a las que se le ha respondido. A usted considera que no se le ha respondido, es su consideración. Nosotros hemos cumplido con la obligación de responder y usted entiende que esa información que se le ha trasladado no es suficiente. Y está en su derecho y está en su derecho de poder hacerlo. Mire, porque tenemos funciones diferentes. Porque tenemos funciones diferentes. Porque usted también puede acceder a la información que tiene el Defensor del Pueblo, la Defensora del Pueblo. Sí, claro que puede acceder. Es un comisionado, es su comisionado, lo acaba de decir ahora. ¿Cómo no va a tener acceso a esa información si depende de esta Cámara? Igual que la del Congreso. No, pero ¿me va a decir que no tiene acceso a un órgano que depende de las cámaras? Señora Mora, por favor. Creo que o tenemos una confusión importante en cuáles son las funciones o no. Yo le he dicho simplemente, ha hecho una pregunta, le hemos respondido a la pregunta, considera que no es suficiente y nos ha dicho que le traslademos el informe que se ha hecho al Defensor del Pueblo. Le he dicho que no tengo inconveniente en que se haga el resumen y se le traslade, pero que pongamos en cuestión cuáles son las funciones que tiene cada uno, porque las suyas, que son, yo la he disfrutado también como diputado y la voy a defender siempre, no son las mismas que la del Defensor del Pueblo, no son una copia, es controlar al Gobierno y tener acceso a la información que usted tiene derecho a pedir y que el Gobierno le traslada y que la traslada porque entiende que es suficiente. Y usted está en su derecho de entender que no es suficiente y en ese caso pues tenemos que arbitrar la medida que establezca si el Ministerio está respondiendo de forma correcta o no. Yo creo que está respondiendo de forma correcta. Le vuelvo a decir, no tengo inconveniente en realizar ese resumen y trasladárselo. Muchas gracias, señor secretario de Estado. Hasta aquí las preguntas escritas que fueron